Les bendiga, hermanos. Puede ponerse de pie para leer el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Voy a predicar el tema de la Santa Trinidad. Todos sabemos, los que estamos aquí, hermanos, que Jesús es el Mesías, es el Dios hecho carne, el Cordero perfecto que vino a este mundo para perdonar los pecados de todos nosotros a través de Él. Amén. Y sabemos que existe un bautismo, el cual estamos, yo creo que todos aquí bautizados, es en el nombre del Señor Jesús. Es el único bautismo que se menciona y lo acabamos de leer ahorita. Los que son bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Amén. Pero quiero leer también referente al Antiguo Testamento, hermanos, porque creo que ese no es el único bautismo que se nos ha presentado, ¿no? A lo largo de la historia se han visto varios bautismos. Si nos remontamos al libro de Génesis, en Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el planeta estaba cubierto completamente de agua. Dios se movía sobre estas aguas. Luego, si leemos un poco más adelante, Génesis 1, versículo del 9 a 10, dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó mares. Vio Dios que era bueno. Cuando Dios sacó de las aguas la tierra, hermano, fue para crear vida nueva. Fue cuando creó a los animales y todas las criaturas nuevas. Entre ellas estamos nosotros. ¿Ven? Para mí esto también cuenta como un bautismo, porque la tierra era un lugar lleno de tinieblas, amén. Pero Dios la sacó de las aguas y la sacó para dar vida nueva. Luego vamos más adelante. Vemos que el mundo se llenó de pecado a tal punto que el pecado llegó a la presencia de Dios. Y con esto Dios decidió acabar con la humanidad. Pero encontró gracia en una persona y decidió conservarlo a él y a su familia, amén. Y así fue como de nuevo bautizó al mundo, llenó el mundo de agua, y después de eso, que encontraron la tierra de nuevo, fue para comenzar de nuevo. Una nueva oportunidad para la humanidad, para hacer algo diferente a lo que habían hecho anteriormente. Pero no salió como se esperaba, quizás. Luego tenemos esto, hermanos. Por azares del destino, hermano, Dios eligió un pueblo que se llamaba Israel, y este terminó siendo esclavizado en Egipto. Pero luego Dios lo sacó, amén, hermanos, a manos de otro hombre que eligió. En este caso es Moisés. Y cuando lo sacó de aquel pueblo lleno de maldad, de sus enemigos, los hizo cruzar el mar. Ellos cruzaron el mar completamente, no se quedaron ahí, no se quedaron bajo las aguas,
cruzaron completamente. Pero ¿sabe que si se quedó abajo del agua? Se quedó el enemigo, se quedó aquella maldad que nos perseguía, lo que nos tenía esclavizados. Luego en el Nuevo Testamento vemos lo que ya conocemos todos. Vino Cristo Jesús, el Cordero perfecto, mancha, que con un solo sacrificio ya no iba a sacrificar a toda la humanidad, sino solo a Él. Y se iba a sacrificar a sí mismo para salvarnos a todos. Y esto dio lugar al nuevo bautismo, que es en Cristo Jesús. También vemos, hermano, que cuando Dios estaba en la cruz, estaba a punto de morir. Bueno, no está bien decir que Jesús murió, ¿no? Porque Dios es inmortal, no puede morir. Pero se separó su espíritu del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que estaba habitando. Y cuando esto pasó, dice la Biblia que se desgarró el velo que cubría la presencia de Dios, nos separaba a todos. Y ahí fue cuando nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo, hermanos. Es algo a lo que nadie anteriormente había tenido. Y cuando finalmente se separó el espíritu del cuerpo, dice que hubo un guardia que para confirmar la muerte clavó una lanza en su costado. ¿Y sabe qué fue lo que salió de él? Agua y sangre, hermanos. Esto representa lo mismo que hemos estado viendo en lo que les he estado mencionando. La sangre es el pecado por el cual Dios murió. Y el agua es la nueva oportunidad que nos ha dado Dios, el bautismo, para morir juntamente con Él y llegar a este tercer punto, que es el Espíritu Santo. Podemos ver en Hechos 2:38, creo que es un versículo que ya todos conocemos. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y normalmente vemos esto solo como el bautismo, ¿no? Para decir que estamos bautizados correctamente, y creemos que por ese simple hecho de estar bautizados y tener invocado ese nombre ya somos salvos, hermanos. Pero no nos fijamos y no leemos el texto completo. Dice que tenemos que recibir el Espíritu Santo, hermano. Si no lo recibimos, es como si nosotros nos quedáramos bajo las aguas, como se quedó aquel enemigo. Es como si siguiéramos viviendo en aquel pecado, que no podemos alcanzar el Espíritu, y así no podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que cumplir con estas tres cosas, hermano. Con el agua, bajando al Espíritu Santo en el bautismo, y dejando ahí los pecados, que es la sangre, hermanos, el pecado, pero salir como una nueva criatura, recibiendo el Espíritu Santo. Y ese es el significado del bautismo, hermanos. Todo el propósito de esto es ser una nueva criatura. Todo antes, desde el Antiguo Testamento como ahora, hermano, en estos tiempos de gracia, ese es el principal objetivo: vivir junto con el Espíritu Santo. Tú ya cumpliste con estas dos cosas, y creo que ya todos lo cumplimos. Ya bajamos al bautismo y nos invocaron su nombre para morir junto con Él. Creo que es necesario, hermanos, recibir el Espíritu Santo. Puede decirse que es lo más importante. Quiero que leamos el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice el encabezado: viviendo en el Espíritu.
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Muchas veces se menciona que tenemos que tener el Espíritu Santo, hermano, pero hay que tener evidencias para ello, ¿no? Y siempre se dice que las evidencias es el hablar en nuevas lenguas, ¿no? Y sí es cierto esto, hermano, y me gustaría que todos experimentáramos esto. Pero esta no es la única evidencia. La principal evidencia es el cómo llevas tu vida. Dice la Biblia que los que viven conforme al Espíritu piensan cosas conforme al Espíritu, amén, y obran conforme al Espíritu. Entonces, si tú dices recibir el Espíritu Santo, pero no estás obrando, yo creo que te faltan las evidencias, hermano. No puedes comprobar que estás teniendo realmente el Espíritu Santo, porque todo debe de concordar, tanto lo que estás pensando como lo que haces. Así que creo que es necesario completar ese proceso, hermanos. Recibir el Espíritu, no solo eso, ¿no? Vivir conforme a Él. Que se vea que realmente somos hijos de Dios, que tenemos a Él en nuestro corazón. Y no vivir solo quejándonos de Dios, porque tienes el Espíritu Santo, puedes ser realmente llamado hijo de Dios. Y a los hijos de Dios, hermano, dice que si viven conforme al Espíritu, el Espíritu es quien intercede por ellos ante Dios. Entonces, si tú tienes una necesidad, una petición, hermanos, no tienes que ir con Dios a quejarte o reclamarle por qué no te ha dado una cosa, porque el Espíritu Santo que está en ti va a interceder por Él y le va a decir a Dios qué es lo que necesitas. Siempre y cuando sea para Dios, hermanos, Él va a obrar, amén. Creo que Dios va a cumplir sus planes en tu vida, pero es necesario que recibamos el Espíritu Santo. Y esa es toda la palabra que les traigo el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Señor es bueno, hermanos. Hermanos, no hay necesidad de decir tanta palabra, amén. Solamente lo que dice la Escritura, amén. Hay un solo bautismo, amén. No hay dos bautismos, solamente hay un bautismo, y el único bautismo aquí en la Escritura, amén, está en el libro de Hechos. Comienza la iglesia, ahí nace la iglesia primitiva, hermanos. Nosotros somos bautizados, amén, por medio de ese bautismo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, amén. Hermanos, muchas veces, amén, escuchan, amén, y dicen que solamente Jesús, creen solamente en Jesús, hermanos. Solamente Jesús nos va a salvar, solamente en ese nombre hay salvación, amén. No hay nada más, amén, solamente es lo que creemos, amén. Dice el libro de San Juan, capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, amén, la verdad, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Es necesario nacer de nuevo? Es necesario nacer de nuevo, lo dice Jesús. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿es necesario tener el Espíritu Santo?
es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Lo dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Hermanos, solamente, amén, tenemos que tener, primeramente tenemos que obedecer la Escritura, amén, y recibir el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es para todos, amén, y hay que anhelarlo, hay que pedirlo al Señor, amén, hay que pedir al Señor que nos dé ese Espíritu Santo, y ahí está, hermano, tienes que despertar, amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, toda nuestra vida va a cambiar, amén. Cuando somos nacidos nuevamente, amén, cuando somos una nueva criatura, hermanos, dice, todo quedó atrás. Así que debemos de ser diferentes, hermanos, que seguimos haciendo faltas o X, hermanos, pero el Señor poco a poco nos va puliendo. Así que desde que usted llegó, desde que usted entró por esa puerta hasta el día de hoy, hermanos, el Señor nos va a transformar. Amén. Y cada vez nos acercamos más a ese varón perfecto. Amén.